Un instante, una foto. Hemos venido aquí hoy a muchas cosas. Una época de cambios que devienen un cambio de época. A muchas cosas, a caminar, a marchar, a saltar, a cantar. Una frase, un sentimiento colectivo y las ganas de hablar de nosotros en nuestro idioma. Pero entre tantas cosas de las que hoy hemos venido a hacer aquí a Mar del Plata hoy, nuestros problemas, nuestras soluciones, nuestra América adulta y soberana. Y cada uno de nosotros trajo una pala. Un fantasma recorre Europa y el mundo entero. Una pala de enterrador. Un continente que expone a la faz del mundo entero sus conceptos, sus fines, sus aspiraciones. Y una frase que lo resume todo. Porque aquí en Mar del Plata, gritada en el lugar indicado, está la tumba del Alca. En el momento exacto. Vamos a decirlo. Alca, Alca, al carajo. A partir de este momento, Alca, Alca, al carajo. Las fronteras se abren y la patria se agranda. Esto es Al Carajo. Noticias, política y cultura de América. Esto es Al Carajo. Programa número 35 del 2019, temporada 10 de Al Carajo en marcha desde este momento. Bienvenidos y bienvenidas. Mi nombre es Pablo Daniel Ovín en la conducción y en la producción periodística, junto a Mavi Sosa en la música, la cultura y la poesía de América Latina y el Caribe. Ese es nuestro territorio, el continente latinoamericano, de norte a sur y de este a oeste, construyendo identidad y difundiendo realidad. Al Carajo Radio en Facebook, nuestra página, alcarajolatinoamerica@gmail.com, nuestro correo electrónico para la comunicación, vías abiertas, plataformas, en YouTube, el canal Al Carajo, y en iVoox, iVoox.com/Alcarajo 2019, para escuchar cada uno de los capítulos de este ciclo que desde hace 10 temporadas gira por el aire de distintas radios comunitarias, populares, alternativas, y también radios públicas y universitarias en distintos países de la región. Región América del Sur, en estado de conmoción y convulsión en varios puntos cardinales, uno de ellos Bolivia, sumida en el conflicto post-electoral, con Evo Morales proclamándose ganador en primera vuelta con los números del Tribunal Supremo Electoral, que le dieron más del 10% de ventaja sobre el segundo, Carlos Mesa, y con la oposición desconociendo ese resultado y exigiendo la realización de un balotaje el próximo 15 de noviembre. Otro rincón latinoamericano en llamas es Ecuador. Se rompe la mesa de negociación entre los indígenas y el presidente Lenín Moreno tras las protestas y la represión por el paquetazo económico neoliberal de aumento de combustibles que terminó con Quito tomada por las comunidades indígenas y la policía y el ejército reprimiendo y asesinando, y con una persecución política después lanzada por Lenín Moreno a través de los jueces en contra de dirigentes opositores, principalmente del correísmo. Vino el diálogo de paz con promesas del gobierno, el retiro de las polémicas medidas y la negociación para construir un nuevo decreto. Se levantaron las marchas, se empezó a conversar, pero todo se rompe. Los referentes indígenas denuncian persecución e incumplimiento por parte del Poder Ejecutivo y volverá la convulsión social a Quito, Guayaquil y el resto de las ciudades del país. En cuanto a Chile, continuidad de las protestas, cacerolazos, paro nacional, militarización, represión, violencia, detenciones irregulares, desapariciones, denuncias de violaciones sexuales por parte de los carabineros y un conflicto que superó largamente la protesta contra el aumento del metro y pasó a ser un cuestionamiento al mismísimo sistema político y económico post-pinochetista del que el país nunca pudo salir. La democracia chilena nunca pudo desembarazarse de la herencia económica y represiva que dejó la dictadura.
Esto nos lo reafirmó Danilo Ahumada, presidente del Colegio de Periodistas de Valparaíso, quien va a ser parte de este programa a través de un contacto que realizamos con él. El siguiente punto caliente del continente, protagonista de este capítulo de Al Carajo, es Honduras, donde continúan las movilizaciones y los pedidos de renuncia del presidente Juan Orlando Hernández, vinculado con el narcotráfico, en un juicio que se lleva adelante en Estados Unidos contra su hermano. En Tegucigalpa se formó una nueva mesa ampliada de la oposición, formada por Salvador Nasralla, el último candidato presidencial, Manuel Zelaya, el expresidente destituido por un golpe de Estado en el año 2009, sectores campesinos, rurales y de la izquierda nacional que reclaman un inmediato cambio de gobierno y un llamado a elecciones libres. Para abordar Honduras lo vamos a hacer a través de un artista con mucho compromiso político, con una nota que le hizo nuestra compañera Mavi Sosa a Carla Lara, la cantautora, militante feminista y partícipe de la resistencia contra el golpe de Estado del 2009 y contra los gobiernos neoliberales sucesivos que vinieron después de esa interrupción institucional. Nota musical y política al mismo tiempo con la artista hondureña que vamos a poner en el aire promediando esta recorrida, que también tiene otras noticias. Como siempre, ya mismo empezamos el viaje, país por país, región por región, pueblo por pueblo, con la actualidad de la patria grande. Títulos y desarrollo informativo y todas estas paradas que acabamos de enunciar a partir de este momento. Del Atlántico a los Andes, del cerro a la cordillera. Al Carajo. Las noticias de América. En Panamá, el gobierno dio marcha atrás con su proyecto de reforma educativa. La decisión fue anunciada tras una masiva marcha estudiantil que se oponía a la modificación de 2 artículos de la Constitución Política, los cuales afectarían directamente a la educación pública en beneficio del sistema privado. La movilización de protesta fue encabezada por el rector de la Universidad de Panamá, Eduardo Flores, y se realizó en las puertas de la Asamblea Legislativa, donde los diputados se disponían a debatir la iniciativa. Durante la misma, se produjeron hechos violentos y choques con la policía, aunque el movimiento estudiantil denunció que los disturbios fueron provocados por infiltrados que dieron pie a la represión de las fuerzas de seguridad contra los manifestantes. Tras la protesta, el rector Flores consiguió ingresar al recinto legislativo y reunirse con los distintos bloques, y luego anunció a los estudiantes que los miembros de la Comisión de Gobierno se comprometieron a eliminar los artículos 99 y 104 que afectaban el funcionamiento de la Alta Casa de Estudios y de toda la educación superior en Panamá. Tras esta victoria, los referentes de la comunidad educativa del país centroamericano recalcaron que seguirán en estado de alerta y movilización durante la discusión de las reformas constitucionales y rechazarán cualquier otra iniciativa que afecte a la Universidad de Panamá o a los derechos del pueblo en general. Al Carajo. En Costa Rica, críticas de la comunidad artística por el recorte al presupuesto de cultura. Se trata de una reducción de 255 millones de colones para el Ministerio del Área, que fue aprobada en comisión de la legislatura por una moción presentada por la diputada opositora Shirley Díaz del Partido Unidad Social Cristiana. La justificación del recorte es que esos recursos serían trasladados a las asociaciones de desarrollo, priorizando la ayuda social a la inversión cultural. En respuesta, el colectivo artístico costarricense, formado por cineastas, escritores, músicos y actores, calificaron la medida como un golpe a la cultura, que a su vez es un golpe al estado de bienestar. El rechazo también llegó desde el propio Ministerio de Cultura y Juventud, cuyo viceministro, Denis Portugués, advirtió que con una gran parte de ese monto se iba a trabajar para descentralizar la cultura, para que más personas en el país tuvieran acceso al arte y para contratar a mayor cantidad de artistas populares y apoyar su desarrollo. Ante las críticas desatadas contra la iniciativa, los diputados de Acción Ciudadana, el bloque oficialista, anunciaron que intentarán modificar el recorte en el tratamiento del presupuesto general del 2020 en el Pleno del Congreso. El monto solicitado por el gobierno para cultura y juventud era de 47.176 millones de colones, cifra que intentarán defender en el debate parlamentario. Al Carajo.
En Ecuador, los indígenas denuncian persecución del gobierno y suspenden el diálogo. La reacción es por la apertura de una causa contra Jaime Vargas, presidente de la CONAIE, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, acusado de querer crear un ejército paralelo. Vargas desmintió esa imputación y aclaró que su única acción fue proponer la organización de una guardia indígena, lo cual está establecido por la Constitución y las leyes internacionales. Además de este tema, la CONAIE denunció ataques cibernéticos contra las plataformas comunicacionales del movimiento y responsabilizó directamente al Estado ecuatoriano por esas acciones. Por estos hechos, que calificaron como una persecución política, la dirigencia indígena anunció el retiro de la mesa de diálogo convocada tras las protestas contra las medidas de ajuste del presidente Lenín Moreno y llamaron a una asamblea a todas las comunidades para analizar próximas medidas. Las negociaciones con el gobierno se habían iniciado tras 12 días de manifestaciones en Quito y otras ciudades del país, las cuales habían logrado hacer dar marcha atrás al gobierno en el aumento del combustible. Jaime Vargas, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, volvió a rechazar categóricamente las acusaciones en su contra. Ningún momento, en todas mis expresiones, no lo he dicho ejército armado, nunca dije ejército subversivo, en lo cual los medios han tergiversado la información. Así es que convoco a la unidad, a la tranquilidad. Los pueblos y nacionales siempre hemos sido solidarios, siempre hemos sido defensores de los pueblos y nacionalidades. Sin ser ejército, hemos cuidado nuestras fronteras vivas y estaremos aquí. No vamos a correr, no nos iremos a esconder en ninguna embajada. Estaremos aquí presentes para responder y estamos dispuestos para colaborar al Estado ecuatoriano, no al Estado ecuatoriano apegado al derecho. Al carajo. Una crónica de la región. Ahora Uruguay, en Al Carajo, Alejandro Balvis. Muero en este verano. Muero en este verano, me aturdió tanta superficialidad, por tanta voz que no para de hablar. Vuelvo en este verano, no es temprano ni tarde para empezar. Canto a la vez despedida y cumpleaños, barrio de ayer. Hoy vuelvo a caer, me embriaga otra vez, viva mi palidez. Superficialidad, por tanta voz que no para de hablar. Vuelvo en este verano, no es temprano ni tarde para empezar. Canto a la vez despedida y cumpleaños al barrio de ayer. Hoy vuelvo a caer, me embriaga otra vez, mi palidez, por el amor de cantarte a vos, el carrusel como un sueño es, el camino hay que desandar. Desde el disco El Gran Pez, Alejandro Balvis, mitad Montevideo, mitad Buenos Aires, Río de la Plata, América Latina. Muero en este verano, la música de Al Carajo. Muero en este verano. Las luchas políticas, las luchas sociales de la región tienen su lugar. Al carajo. Ahora Chile, en Al Carajo, y la charla con nuestro colega Danilo Ahumada, presidente del Colegio de Periodistas de Valparaíso. Conversamos con él
para analizar la situación en el país a partir del estallido social y la represión desatada por el gobierno de Sebastián Piñera, que deja muertos, detenidos, desaparecidos, denuncia de violaciones sexuales, abusos, torturas, como los peores tiempos de la dictadura de Pinochet. Danilo se refiere justamente al clima represivo desbocado en este tiempo de rebelión popular, pero que en realidad es una continuidad del accionar cotidiano de las fuerzas de seguridad a lo largo de todos estos años de la débil democracia tras la salida de la dictadura. Esto nos dijo nuestro colega. La represión policial de Carabineros no ha cambiado mucho. Estamos acostumbrados nosotros a que las movilizaciones terminen con represiones importantes, con el uso de gas lacrimógeno permanentemente, detenciones con violencia. Eso es una práctica que viene desde el retorno a la democracia. Carabineros ha tenido un rol muy activo ahí en cuanto a la represión. Sin embargo, hoy día están actuando de manera más brutal. Al parecer están más empoderados en cada una de las calles. Y esto se suma hoy día a un ejército, en el caso de Valparaíso la Infantería Marina, que está en las calles, que son los dueños de la ciudad, concretamente. Pierde la autoridad política de la ciudad, el intendente, pasa al segundo plano, y la ciudad de la región la administra la Infantería Marina. Ellos son los que coordinan las acciones de la ciudad. Y eso hace que hoy día no solamente estén en temas de los resguardos que deberían estar funcionando. Por ejemplo, hoy día en la mañana saqueo de un supermercado a pocas cuadras acá de nuestra sede del colegio. Nosotros estamos ubicados en el corazón de la ciudad de Valparaíso, con el beneplácito de los militares. Los militares protegiendo de alguna forma la salida de las personas que estaban saqueando el supermercado. Entonces, cuesta entender un poco la mirada de los militares, en este caso en las calles, porque donde se ejerce la represión más brutal es precisamente frente a los manifestantes, frente a la ciudadanía que está hoy día en las calles. Le preguntamos también al presidente del Colegio de Periodistas de Valparaíso sobre el escenario político, las posibles salidas a la crisis desde el campo popular, desde las organizaciones sociales, desde la base. Es un escenario muy difícil. ¿Sabes por qué? Porque además no hay la clase política en general está distanciada de este movimiento social. Por lo tanto, tampoco hay al frente en la oposición un liderazgo importante. Es una oposición que va desde una democracia cristiana, que pacta con la derecha en algunos proyectos en el Congreso, y por el otro lado un Partido Comunista y un Frente Amplio con una mirada más progresista. Ese es el abanico de la oposición. Por lo tanto, si esa oposición no logra hoy día tratar de asumir las demandas que están en la ciudadanía, que por lo demás son demandas que algunos sectores políticos la han instalado también, es muy difícil encontrar una solución pronta. Porque, como tú dices, primero, no hay ningún mea culpa de lo que está sucediendo. Y ante esto, ¿cuál es el camino que podría tomar el gobierno? ¿Cómo reacciona la población a las promesas de Piñera para intentar calmar y frenar el efecto dominó en contra de su gestión y también en contra de toda la estructura política chilena? Lo que ha llamado Piñera es un gran pacto social, pero es un pacto social que tiene que obligatoriamente, en esta pasada por lo menos, escuchar a las organizaciones de base, a las organizaciones sociales. No puede seguir escuchando a la clase política, porque la clase política en su conjunto no ha dado el ancho en los últimos 30 años. Si esto no es un problema, es un problema que se agudiza porque hay un gobierno de derecha, que hace un retroceso a avances sociales que se había tenido en los últimos años. Pero son avances sociales, bien entre comillas, porque nunca terminaron durante esos 30 años con temas tan profundos, por ejemplo, que nuestras pensiones estuvieran en las manos de privados y que en el fondo las pensiones fueran pensiones miserables. Por ejemplo, que la educación hoy día se considerara todavía como un beneficio de algunos y de otros no. Entonces, que tengamos entregado el agua a perpetuidad, se la entregó Pinochet, y que hoy día, en una crisis hídrica como la que tenemos en Chile, el Estado tenga que comprarle el agua a esos privados. Esas son las contradicciones del sistema que no solamente se enfrentan en este último tiempo. Ahora, eso se incrementa cuando lo que hace Piñera es empezar a hacer una etapa regresiva de esos avances sociales que se habían conquistado en los últimos tiempos. Avances sociales, por eso lo coloco entre comillas. Claro. Entonces, ¿qué es lo que tiene que suceder? Hacer un llamado. Primero, la derecha no cree en la Asamblea Constituyente, eso lo han señalado. No veo en los próximos días un Piñera diciendo convocamos desde acá una Asamblea Constituyente para construir un Chile distinto. Yo eso no lo veo. Yo creo que él va por su terquedad
él va a seguir manteniendo estas propuestas, estos paquetes de medidas que de verdad, colegas, no impactan y no generan sintonía en la gente que se moviliza, porque son las medidas parches que ha tenido este país en los últimos 30 años, es decir, un subsidio, porque ¿cuál es el tema acá? El subsidio, el Estado le paga un subsidio, o sea, el Estado pone un subsidio para el alza de la luz, y el Estado es el que le paga a esa empresa privada, porque hoy día nosotros no tenemos el agua, la luz, nuestras necesidades básicas están privatizadas. Todo está en manos de los privados, todo. El Estado no es dueño de nada, de un porcentaje del cobre, con suerte, pero todo lo demás se privatizó. Entonces, por ejemplo, ahora hay un seguro por los medicamentos. Los medicamentos en Chile son carísimos. Entonces, va a ser el propio Estado que le pague a las farmacéuticas un valor distinto para que exista este seguro de medicamentos. Eso no genera sintonía porque la población está pensando otra cosa, está diciendo queremos impulsar un sistema distinto donde los derechos se garanticen. ¿Cuáles son nuestros derechos? La salud, el derecho al agua, el derecho a una vivienda digna, el derecho a una pensión, por ejemplo. Entonces, yo veo un escenario difícil porque el gobierno está haciendo una lectura distinta y la mayoría de la clase política en Chile también, lamentablemente, porque la oposición no está unida y por lo tanto no hay aquí tiene que haber una salida política y esa salida política la tiene que liderar algún sector. No veo otra alternativa. Un sector, una salida política que incorpore obligatoriamente, sí o sí, a las organizaciones sociales y de base que han sido los que han instalado las principales problemáticas en Chile y que se han organizado levantando propuestas muy interesantes, por ejemplo, como levantar una AFP estatal y de tal manera de que uno pueda decidir como trabajador si sus recursos los quiere colocar en la banca privada o en el Estado. De hecho, se genera esa libertad porque ha sido lo que se ha vendido en Chile. El neoliberalismo que vende la libertad de escoger y elegir. ¿Lo que elige en Chile? El que puede tener recursos para poder tener una mejor salud y el que puede tener acceso a una mejor educación, por ejemplo. Entonces, esa libertad cuestionada es la que hoy día se manifiesta en las calles de las ciudades de Chile. El verdadero Chile, desigual e injusto, que nos describe Danilo Ahumada, titular del Colegio de Periodistas de Valparaíso, el modelo socioeconómico que los economistas neoliberales venían mostrando y vendiendo al continente como ejemplo a seguir, y esta otra realidad que mostró la gente en la calle con la protesta. En la continuidad de la charla y del análisis con nuestro colega, hablamos precisamente del crecimiento de esta voz disidente expresada desde las barricadas. A pesar de la represión y de la violencia estatal, compartimos este tramo. A pesar de esta violencia extrema de parte de las fuerzas especiales de Carabineros y militares en las calles, la organización, el movimiento social toma más fuerza y ahí ahora ya instalando algunas demandas más puntuales como cambiar la constitución, una constitución que tenemos desde de la década de los 80, una constitución firmada por Pinochet, que tiene consecuencias directas en el día a día de cada uno de nosotros. Da la impresión de que escala el reclamo también, ¿no? Empieza, como bien nos contás, Danilo. Danilo es presidente del Colegio de Periodistas de Valparaíso. Empieza con el reclamo por el aumento del metro, después pasa a políticas más profundas. Bueno, este eslogan de no son 30 pesos, son 30 años, es bien clarito. Claro. Ahora se pide la renuncia de ministros, después del presidente, y ahora ya se pide directamente el cambio de todo un sistema político y económico. Sí, eso como tú lo dices muy bien, es un poco eso. Hoy día ya hay un elemento más político dentro de la movilización, que es precisamente plantear no sé si un cambio de modelo, porque los chilenos no acostumbramos a vivir en este sistema neoliberal, tan nefasto por lo demás, pero cambiar el modelo es algo complejo. Sí, yo creo que está en cuestionamiento hoy día, que también es un tema de modelo obviamente, es el rol del Estado. ¿Qué tipo de Estado queremos? ¿Un Estado que ha sido subsidiario en los últimos 30 años? ¿O un Estado garante de los derechos? Yo creo que eso es como que lo que se está poniendo en discusión hoy día, como fundamentalmente. Pensar en penetrar un poco el modelo neoliberal
que tiene sus impactos concretos en nuestra sociedad, una sociedad que absolutamente está privatizada en sus derechos. Hoy día no hay derecho a la educación, como derecho, digo, derechos sociales para todos, sin distinción, sino que está focalizado en algunos, y este elemento que empezó a cansar, que además hubo una crisis institucional que se fue, son un montón de factores, pero uno también es la crisis institucional, el descrédito que hoy día tienen las Fuerzas Armadas por los fraudes que han generado millones y millones de dólares en fraude al Estado, por el otro lado, políticas sociales que no apuntan en mejorar la calidad de vida de los chilenos y chilenas, pensiones para los jubilados bajísimas, una imagen, una venta de imagen país como un país en vía de desarrollo, vendiendo procesos económicos, etcétera, con un ingreso per cápita el más alto de Latinoamérica, etcétera, etcétera. Todo eso empezó a juntar y hoy día la ciudadanía está exigiendo otra cosa. Y uno de los elementos que está proponiendo hoy día es levantar una asamblea constituyente para poder terminar la constitución de Pinochet. Uno de los elementos hoy día también que se instala, que estaba tanto en el foco del debate en los últimos 4 días, es la renuncia. No solamente hoy día el cambio de gabinete, sino que Piñera renuncie, porque efectivamente lo que ha hecho es violar los derechos humanos a través de la instalación de militares y lo que está sucediendo en las calles, pero por otro lado no tener ninguna sintonía con el movimiento ciudadano social que está en las calles pidiendo cosas que son cosas justas. Yo creo que, y otra cosa interesante que ha tenido este movimiento, que a mí me da la impresión de que ha traspasado a ese mundo fraccionado que tiene Chile de esa izquierda y esa derecha histórica desde Pinochet, sino que hoy día es un sector mayoritario que está proponiendo un cambio, algo efectivo, algo más radical, algo que se materialice, que uno lo pueda observar y ver. Entonces, aumentar, por ejemplo, dentro de la propuesta que hace es subsidiar un porcentaje de la alza de la luz, por ejemplo, ya no le importa a nadie, porque la ciudadanía quiere algo más. Un último segmento de este contacto de Al Carajo con Danilo Ahumada, titular del Colegio de Periodistas de Valparaíso. Análisis sobre la rebelión en Chile. Ahumada habla también del rol de la expresidenta Michelle Bachelet, que es la actual encargada de la Oficina para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que fue muy crítica con el gobierno de Nicolás Maduro en su informe sobre Venezuela y no lo suficientemente crítica, decimos nosotros, con el gobierno represor de Sebastián Piñera. Hay un sector importante que reconoce el trabajo que hizo la presidenta Bachelet en su último periodo, sobre todo que corrió un poco, no todo, pero por lo menos levantó la gratuidad en un sector importante de los estudiantes universitarios, levantó una pensión asistencial. Hay cosas dentro de lo que se puede mover el progresismo en Chile, entendiendo que existe una derecha muy dura, una derecha muy conservadora, que proviene precisamente de estos hijos de Pinochet directamente, porque así lo que pasa hoy día. Tenemos un 7% en la última elección que proviene de la ultraderecha, derecha dura, derecha pinochetista. Esa es la situación puntual. El alma de Pinochet sigue rondando en este pueblo. Entonces, lo que hace Bachelet a pronunciarse es un pronunciamiento además tibio. Si ustedes lo vieron, se pide que se respeten los derechos humanos. Y lo que se está pidiendo ayer es que efectivamente mande observadores de Naciones Unidas para que pueda constatar efectivamente las violaciones sistemáticas a los derechos humanos que están ocurriendo en Chile, tal como lo hizo en Venezuela, y su informe fue categórico. Entonces, lo que uno esperaría desde el punto de vista de la gran política es que la presidenta Bachelet visite su país y pueda visitarlo con observadores de las Naciones Unidas para identificar y determinar la violación a los derechos humanos que se están cometiendo ahora. Eso es lo que debería suceder, pero en la práctica yo no siento que tenga un impacto tan importante en la coyuntura política que vive Chile. Gracias a Danilo Ahumada, presidente del Colegio de Periodistas de Valparaíso. Chile en estado de rebelión. Nuestro colega nos ayudó a contarlo al resto del continente a través de este programa, que se escucha a través de muchas antenas alternativas en radios de distintos países de nuestra América. Seguimos. Al carajo. Al carajo. Identidad,
Música y cultura de América Rebelde. Música y cultura de América Rebelde, ahora en Al Carajo. La escala es Honduras, América Central. Mavi Sosa entrevista a Carla Lara, la cantautora feminista, para Al Carajo. Carla Lara es una de las cantoras más importantes de Honduras y de América Latina en estos tiempos. Nació cuando Latinoamérica, el continente, tenía un espíritu revolucionario en plena ebullición. Tal vez por eso, ella, Carla, no pudo dejar de pensar en la canción y en el arte como una herramienta testimonial. Con el tiempo se convirtió además en una barricada de libertad y en una barricada feminista. Militante del movimiento feminista que recorre hoy el continente con más fuerza, Carla Lara no concibe la música sin el feminismo, sin la reivindicación de la lucha de las mujeres, porque para ella, con el feminismo, el mundo puede ser un poco más justo. Un saludo para la gente que está escuchando el programa Al Carajo y en especial para Mavi Sosa. Les saluda Carla Lara desde Honduras. Y a la pregunta que me hacen sobre cómo es ser feminista y cantora en Honduras, pues yo creo que si lo colocamos en el contexto mundial, ser feministas es ya una cosa muy retadora. El sistema patriarcal es una forma de opresión instalada en el mundo entero, incluso sociedades que se pueden preciar de tener adelantos en algunas cosas respecto a que pues la riqueza tenga una distribución no tan duramente, tan abismalmente como sucede en nuestra sociedad, ¿no? Donde realmente la riqueza está acumulada pues apenas en 10 manos, en 10 familias, en las manos de 10 familias, y luego vivimos en sociedades donde el 60% de la población vive bajo pobreza y más del 40% en indigencia. Y vivimos también bajo una narcodictadura, y eso hace que en nuestro país pues hacer música, hacer arte en general es una cosa bastante difícil. Pararse en un escenario o dirigir la palabra desde la música, pero nombrándose feminista, pensando que desde esa lectura política podemos crear y crear un imaginario distinto, porque hablemos de las cosas cotidianas y de la lucha, incluyéndonos, respetándonos, nosotras las mujeres en nuestro aporte real a la lucha. Es una cosa bastante retadora, pues como todos los retos, a veces con mucha desazón, como mucha sensación de que es demasiado difícil, es demasiado cuesta arriba, pero también muchas veces con mucho empecinamiento, con la certeza de que si no vamos caminando a la par de las otras liberaciones para desmontar el capitalismo, sobre todo este capitalismo neocolonial, extractivista que nos está haciendo tanto daño aquí en nuestro país. Escuchamos por Carla Lara, de su último disco, la canción Cuando las palabras. Cuando las palabras en tu boca y en la mía tengan igual significado, el cielo será un pájaro y mujer, un ser humano. Entonces podré decir amor, decir sexo, dolor, alegría, temor, deseo, pasión. Y todas sonarán despacio, sin este abismo que nos separe en tu boca y en la mía, despacio. En tu
la mía tengan igual significado. La tierra será conquista y mujer quien la ha peleado. Entonces podré decir sin excusarme. Honduras no escapó al terrible destino latinoamericano de los sucesivos golpes de Estado. Este hecho autoritario y doloroso para todo país no estuvo ausente en el canto de esta cantora que sabe y mucho hablar de la libertad. El último golpe de Estado fue en 2009. Durante este proceso, Carla se unió a un grupo de mujeres. Ahí, entre ellas, apareció la figura de Berta Cáceres, aquella defensora de los derechos indígenas, de los derechos de las mujeres y del medio ambiente. Berta Cáceres fue asesinada. Su asesinato marcó, de algún modo, la vida de Lara. El movimiento de cantoras en Honduras es muy pequeño. De hecho, creo que no nos vemos como movimiento. Habemos muy pocas mujeres que hacemos canción con contenido político y todavía mucho menos las que lo hacen o lo hacemos desde el feminismo. Sin embargo, siendo pues positivas porque nos toca la canción tiene que ser una cosa que siempre lleve esperanza, si no estamos cumpliendo el cometido. Y hemos crecido. Honduras tiene no puede contar su historia de casi de nada, diría yo, si no partimos del golpe de Estado del 2009 para acá, ¿no? Siendo así, ese escenario político que se abrió a raíz del golpe de Estado, en el que hubo una relación distinta entre los movimientos sociales y populares del país, y Tegucigalpa, que es la capital política de Honduras, fue como el escenario que reunió a la gente que desde sus comunidades se movieron, y políticamente comenzó a haber una visibilización distinta de esa otra propuesta de construcción de poder, de esa otra propuesta de autonomías populares, de miradas no tan cuestionadoras de la alternabilidad en el poder, sino de la construcción de poderes y la deconstrucción de modelos, ¿no? Y de sistemas de opresión. Eso marcó un movimiento artístico también muy plegado en esa línea, muy cuestionador de cosas que fuesen solo cosméticas y realmente comenzar a hablar de cosas más profundas, más difíciles también de abordar en el tiempo, porque somos una sociedad con una mirada política muy conservadora, muy limitada a la democracia electoral, al bipartidismo en el que hemos vivido desde que nos dijeron que esta cosa se llamaba democracia, que fue más o menos muy reciente, en los años 80, cuando dejamos de tener triunviratos militares y gobiernos con ese carácter militar, y se vistieron de civil, se quitaron los uniformes y comenzaron a decirnos que esto se llamaba democracia. Entonces creo que el golpe nos sacudió a muchas y a muchos. Comenzamos entonces a querer afinar nuestras propuestas desde ahí. Lo que no hemos logrado conformar, han existido momentos, hemos tenido momentos como cuando el golpe, y no de manera exclusiva, pero por ejemplo existió un espacio que se llamaba Feministas en Resistencia, que digamos también tenía dentro de su quehacer político una mirada que incluía lo artístico, ¿no? Y también nos organizamos en otro espacio que se llamaba Artistas en Resistencia. Y pues de ahí también hicimos toda una propuesta de cómo el arte no podía ser solamente el acomodo del evento político, del meeting, el acomodo de cuando el discurso se agotaba y la gente se aburría y entonces nosotras entreteníamos, sino como el arte en sí mismo es una propuesta política. Y luego han habido otros momentos, ha habido, por ejemplo, la muerte de Berta Cáceres, el asesinato de nuestra compañera Berta Cáceres, que también fue un punto así de conmoción y de recomposición de las fuerzas y de movimiento también de los discursos políticos. También el fraude electoral del 2017,
que fue otro punto álgido de movimiento y en el que también volvieron a surgir nuevas propuestas políticas. Nosotras hicimos un espacio que se llamaba Creando en las Calles, otro espacio que se llamaba En Respuesta a los Toques de Queda. Hicimos una serie de conciertos en barrios y en comunidades que se llamaba Queda de Toque. Y eso pues nos reunía a mucha gente hacedora de arte, no solo de la música, sino de otras disciplinas, el graffiti, muralistas, mujeres también, la poesía, la plástica. Hubo ahí una cosa que pasó no solo en lo urbano, sino también en las comunidades. Sin embargo, creo que es que aquí se trabaja con mucha precariedad. Hay crisis económica, es real. Entonces, incluso las personas que hacemos arte, y vuelvo y lo repito siempre, no creo que sea una condición solamente de este país, pero digamos que aquí la precariedad tiene unas formas distintas de expresarse. Es muy dura la carencia, y las personas que tenemos ingreso vía otros trabajos, pues también es como que siempre nos toca andar solidarizándonos con la otra gente que está en situaciones más difíciles, y es como que nada ajusta, como que nada basta, como que el tiempo tampoco, se te va el tiempo entre la movilización, entre el compañero y la compañera criminalizada, que si la corte, que si el juicio, que si la audiencia, que si el plantón, y entonces que si la canción cuándo, ¿no? Es como que no paramos y no nos damos el tiempo. Lo digo en mi experiencia personal. Pero sí creo, hay mujeres más jóvenes, más centradas en su quehacer artístico. Hay una banda de mujeres jóvenes que se llama Puras Mujeres, que es una banda feminista de muchachas muy jóvenes que están haciendo una propuesta política interesante, musicalmente muy hermosa, muy acabada, con mucho trabajo de formación política en el medio. Y hay así también una que otra compañera haciendo música, haciendo ya ocupar el espacio, haciendo lo que en este país de manera muy fuerte es un espacio. El arte es una cosa masculinizada completamente. Entonces ver una mujer con una guitarra, ver una mujer tocando el piano, ver una mujer componiendo, ver una mujer tocando batería, no es una cosa que pase muy a menudo, y quienes lo hacen pues realmente están abriendo brecha en esta posibilidad de vernos capaces de hacer cosas, porque es bien difícil lograr transmitirle yo lo que significa en términos de fundamentalismos este país, de retraso en cosas que te parecerían inimaginables, ¿no? Vivimos en un país donde las muchachas, las niñas paren a los 10 años y es una cosa completamente normalizada, donde el movimiento feminista se ha tardado años y años porque ha habido mucha represión, y nosotras apenas hace 3 años comenzamos a hablar del aborto por las 3 causales, y hasta este año en un reciente encuentro que hubo de mujeres, un poco institucionalizado para mi gusto y un poco desde el feminismo institucional, que no es el que a mí más me guste, pero digamos que ya hubo ahí un encuentro que convocó a mujeres de comunidades y de otras partes, para no hablar solo de la capital y de la academia, que es lo que pues predomina por acá en términos del feminismo, pero encontró a otras mujeres, a muchas mujeres, y se habló abiertamente del aborto, ¿no? Y bueno, pues ahí se va caminando de a poco, y quizás como tal nombrado como movimiento no existamos, pero hay honrosos ejemplos. Y sí, falta construir eso, movimiento. Escuchamos por Carla Lara, Que suena el río. Que corre el río, que corra. Que corre el río, que corra. Paula en su camino y Tomás en el torrente de sus aguas. Que corre el río Gualcarque, Tomás en su corriente y Paula en la alegría que nos baña. Una se pregunta ¿de dónde tanta fuerza?
espíritus ancestros que les dan fuerza a los cuerpos. Que corre el río, que corra. Paula en su camino y Tomás en el torrente de sus aguas. El feminismo es uno de los movimientos sociales y políticos más importantes que hoy tiene América Latina y que en su pura militancia está creando sus propias formas de organización y sus propios debates. El esquema social patriarcal que se reproduce se cuestiona también desde el arte, en las canciones, en el hacer cotidiano, combativo, con la guitarra, con la voz o en cada disco. Así lo cuestiona, por lo menos, Carla Lara. Sí ha cambiado el contexto con el hecho de que el feminismo tenga una fuerza distinta. Definitivamente sí. Hay muchos feminismos aquí, como en todas partes, ¿no? Y como una cosa que ha pasado de manera muy fuerte es como el asesinato de nuestra compañera Berta Cáceres nos ha movido muchas cosas, ¿no? Nunca había estado tan presente la Bertita, ¿verdad? Y siempre estuvo presente y siempre provocó cosas, pero el hecho de que ya no esté físicamente nos ha obligado a muchas a mirar esos otros feminismos y esas otras luchas antipatriarcales, porque en el caso de Berta, por ejemplo, ella no se nombraba como tal, como feminista, pero sí se declaraba una luchadora antipatriarcal, y desde ahí hemos aprendido mucho, se ha movido entonces el feminismo a las comunidades, y las comunidades también se han movido de una manera distinta en la relación con ese otro feminismo más institucional. Yo creo que avanzamos de a poco. Creo que sigue habiendo una necesidad de repensar el racismo y el clasismo que atraviesa el movimiento feminista institucional. Y creo que hace falta también que la mirada antipatriarcal dentro de los movimientos sociales y populares realmente se concretice y deje de ser enunciado y se convierta en una práctica que parta del entendimiento de que si no estamos avanzando realmente. Pero hay inicios y eso es bueno, eso es muy bueno. Creo que sí, que vamos caminando. Yo soy una poeta, un ejército de poetas, y hoy quiero escribir un poema silbato, un poema fusiles, para pegarlos en las puertas, en las celdas de las prisiones, en los muros de las escuelas. Hoy quiero construir, hoy quiero destruir, levantar en andamios la esperanza, levantar en andamios la esperanza. Hoy quiero construir, hoy quiero destruir, levantar en andamios la esperanza, levantar en andamios la esperanza. Carla Lara, de Honduras, sonando en Al Carajo, su música y su palabra, también su pensamiento, en esta nota que compartimos en el aire del programa, en contacto directo con Tegucigalpa. Mavi, muy interesante voz de nuestra América Latina, comprometida políticamente, como artista, como vocera de su pueblo. La escuchábamos a Carla
reflexionando sobre la situación en el país centroamericano y también sus canciones, su música. Escuchamos por Carla Lara, Combate, sobre un poema de Clementina Suárez. También sonó Que suena el río y la canción Cuando las palabras. Gracias. Hay más noticias en Al Carajo, última vuelta, más títulos y más información. Las podridas raíces de mi pueblo. Del Atlántico a los Andes, del cerro a la cordillera. Al Carajo. Las noticias de América. En Haití, sectores religiosos se sumaron a las marchas para pedir la renuncia del presidente. Miles de fieles, que responden a la Conferencia de Religiosos de Haití, participaron de una nueva movilización de protesta junto a maestros, estudiantes, artistas y trabajadores para exigir la salida del mandatario Jovenel Moïse. Con esta suma de las iglesias haitianas, prácticamente todos los sectores sociales del país están pidiendo la caída del gobierno, deslegitimado por la crisis económica y las denuncias de corrupción. El estallido comenzó a mediados del 2018 por el aumento de los precios del combustible, medida sugerida por el Fondo Monetario Internacional, que tuvo que ser revocada apenas 24 horas después. Además, la oposición cuestiona las profundas desigualdades sociales, el desempleo creciente y la falta de acceso de los sectores populares a la mayoría de los servicios universales como la salud y la educación. Las marchas mantienen paralizadas las escuelas, los comercios y la administración pública y continúan siendo fuertemente reprimidas por la policía. Al Carajo. En Perú, disputa por la imposibilidad de reelección de los congresistas. Una facción del partido Fuerza Popular, liderado por Keiko Fujimori, sostiene que los legisladores del Congreso, recientemente disuelto por el presidente Martín Vizcarra, tendrían derecho a postularse nuevamente en las próximas elecciones parlamentarias convocadas para el 26 de enero del 2020. En cambio, abogados, constitucionalistas y referentes de organizaciones de la sociedad civil sostienen que esas candidaturas son imposibles basándose en la reforma aprobada vía consulta popular en diciembre del año pasado, que modificó el artículo 90 de la Constitución peruana para que los legisladores deban esperar al menos un periodo para volver a ocupar una banca. Además, afirman que los congresistas ingresados en el 2016 y los que serán elegidos en enero forman parte de dos periodos distintos y por ende no están facultados para participar en los comicios generales porque calificaría como un intento de reelección inmediata. Sin embargo, desde el fujimorismo insisten en que se trata de un intento de proscripción, ya que la elección del 2020 sería para completar el periodo del Congreso disuelto por el presidente y que la modificación anti-reelección debe entrar en vigencia recién para las elecciones del 2021. De todas maneras, este espacio todavía no decidió si participará del proceso, ya que continúa calificando como ilegal el cierre del actual Congreso realizado por el oficialismo. La definición la tendrá el Jurado Nacional de Elecciones, que deberá pronunciarse sobre el diferendo en caso de que los ex congresistas de Fuerza Popular u otros partidos intenten inscribirse como candidatos para el nuevo Poder Legislativo, que estará formado por 130 integrantes. Al Carajo. En Guatemala, víctimas de violaciones sexuales durante la dictadura reclaman justicia. Mujeres que sufrieron actos de violencia sexual cometidos por miembros del ejército durante el último gobierno militar se manifestaron pidiendo al Estado condenas para los responsables. El tema volvió a movilizar a los organismos de derechos humanos luego de una resolución judicial que dejó en libertad a 6 ex paramilitares acusados de violación. Estos abusos y violaciones ocurrieron entre 1960 y 1996, período de los gobiernos dictatoriales que llevaron a cabo la represión ilegal contra los movimientos guerrilleros, los campesinos y la oposición política. Según el relevamiento de la Comisión de Esclarecimiento Histórico, ese proceso dejó alrededor de 200.000 civiles desaparecidos y asesinados. En cuanto a las mujeres, víctimas de abuso por parte de soldados y paramilitares, la cifra llega a 30.000.
las cuales nunca recibieron ningún resarcimiento, reconocimiento ni apoyo de los sucesivos gobiernos. Estos son los testimonios de algunas de las sobrevivientes que continúan pidiendo juicio y castigo en Guatemala. Había muchas mujeres que fueron violadas y no tuvo tantos hijos por todo el tanto daño que sufrí en mi cuerpo. Y ese día cuando me agarraron a mí de mi casa, 7 meses de embarazo de un bebé, es un varoncito, también lo perdí porque nació mi bebé, es torcida, bien golpeada. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Con esas noticias cerramos el programa, capítulo 35, 10ª temporada de Al Carajo, destinos políticos informativos en toda América Latina y el Caribe, como siempre. Y en este programa que se fue, también protagonistas, la cantautora hondureña Carla Lara, con una nota que le hizo nuestra compañera Mavi Sosa desde Tegucigalpa, y Danilo Ahumada, presidente del Colegio de Periodistas de Valparaíso, informando sobre la situación política, el estallido social en Chile. Mi nombre, Pablo Daniel Ovín. Conducción y producción periodística, alcarajolatinoamerica@gmail.com y Al Carajo Radio en Facebook. Contactos, canal de YouTube Al Carajo, ivox.com/alcarajo2019, plataformas para escuchar cada una de las emisiones de esta producción. En el aire de esta radio nos encontrás nuevamente en una semana, mismo día, misma hora y mismo dial. 30 radios de distintos países de América Latina y el Caribe nos retransmiten semana tras semana desde hace 10 años. Acá terminamos, esto fue Al Carajo, nos reencontramos en la que viene para seguir recorriendo la patria grande. Alca, 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 Al Carajo. Vienes quemando la brisa, comandante, con soles de primavera, comandante, para plantar la bandera, comandante, con la luz de tu sonrisa, tu amor revolucionario te conduce a nueva empresa, donde esperan